¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, quiero comentar con ustedes una carta, un documento, ¿no? De Coparmex, sí, de Coparmex, del Sindicato de Patrones, como se le conoce precisamente este grupo empresarial en donde están aglutinados, pues, los hombres y mujeres del dinero, ¿no? La Confederación Patronal de la República Mexicana, que sin duda alguna, pues, ha tenido un papel, ¿no? Un papel en el diseño de las políticas públicas, de las políticas económicas, de las políticas laborales que han precarizado la calidad de vida de la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas, pero que nos han querido recetar o vender como que están haciendo lo mejor para nosotros, porque de esa manera garantizan una estabilidad que tiene más de 30 años garantizada, según sus propias palabras, pero que únicamente ha beneficiado a un sector de la población muy pequeño, entre ellos de la Coparmex, pero no te quejes, porque ese pequeño grupo pues está haciéndose cada día más rico y de esa manera pues te da empleos mal pagados, con horarios esclavizantes, con pocos derechos laborales, le quita, por supuesto, recursos a los sectores públicos para que se los den a sus empresas y pues tú tengas que pagar lo que no tendrías que pagar al ser un trabajador. Sus empresas no registran muchas veces empleados en donde tienen que registrarlos. En fin, ya saben ustedes este discurso neoliberal, aspiracionista, que busca definitivamente vendernos un concepto de país que la realidad ya superó. Pero bueno, les leo este documento porque me llamó mucho la atención. Lo voy a hacer muy rápido y me dejan sus comentarios, ¿les parece? Se titula, ¿qué hubiera pasado con México si AMLO hubiera perdido por tercera vez? Ujú. Uno, ya tuviéramos en operación uno de los 10 mejores y funcionales aeropuertos del mundo, 100% autofinanciado, con bonos de deuda que se pagarían a través del TUA, tarifa de uso de aeropuerto, es decir, solo estarían pagándolo los que hicieron uso del mismo y no como ahora que vía impuestos lo pagaremos todos. Lo utilices o no lo utilices. Claro, no nos dice nada Coparmex de los actos de corrupción, de los beneficios draconianos que este aeropuerto y su construcción traerían para muchos de los familiares que integran este sindicato de patrones o para otros empresarios como la familia Slim, ¿no? Y que nosotros estaríamos pagando efectivamente como país, ¿no? Otro tipo de aspectos relacionados precisamente con estos convenios. Es decir, el país les estaría pagando a estos empresarios por un aeropuerto que no utilizamos la mayoría. Dos, el Seguro Popular con todas sus limitaciones le seguiría dando servicios a 53 millones de mexicanos. Con su cancelación hoy, más de 15 millones de ciudadanos no tienen acceso a servicios de salud. ¿Por qué mejor Coparmex no nos dice cómo están los registros ante el Seguro Social de sus empleados, de los empleados que integran muchas de las organizaciones o empresas de sus integrantes? Sería interesante saber cuántas de estas empresas tienen dados de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social a todos sus empleados. ¿Cuántos los tienen contratados por honorarios? ¿Cuántos de plano ni siquiera los tienen contratados? Creo que eso ayudaría más, ¿no? No lo consideran. Tres, todas las madres trabajadoras que tenían a sus hijos en las estancias infantiles no estarían sufriendo por encontrar un lugar en donde dejarlos para acudir a sus trabajos. Al cancelarse las estancias infantiles, la mayoría perdió su empleo al no contar con quién dejar a sus hijos. Esto es un dato sumamente, pero sumamente tramposo, porque muchas de las empresas que forman parte de Coparmex pueden tener la capacidad de crear guarderías para las madres que tienen a sus hijos, madres trabajadoras. ¿Por qué sus empresas no fueron un poco más humanas, un poco más empáticas, ya que el villano López Obrador, el diablo López Obrador, estaba acabando con todo? Bueno, ¿por qué no ellos, pues fueron más pacientes con las mamás? ¿Por qué no las apoyaron de otra forma? A final de cuentas, el dinero de las estancias infantiles se repartió de diferente manera. Simplemente se le quitó el negocio a varios integrantes de una élite económica que habían hecho de las estancias infantiles subrogadas, sobre todo un negociazo, y que cuando pasan tragedias se lavan las manos como la guardería ABC. Por eso se enojaron.
Cuarto punto, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que fue creado originalmente en el 2021 en el gobierno de Fox y que llegó a acumular más de 300,000 millones de pesos, todavía tendría recursos con la 4T desde antes de la pandemia. Ya se le habían retirado más de 150,000 millones de pesos que nunca se aclaró en qué se gastaron. El ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró el 29 de agosto del 2020, ya se acabaron los guardaditos, refiriéndose a este fondo y a otros rubros, como por ejemplo los fideicomisos. ¿Por qué no nos explican mejor en qué se gastaban realmente esos guardaditos de 300,000 millones de pesos y en qué negocios se invertían y para qué eran? No eran para invertir en el país, no eran para invertir en servicio público, no eran para invertir en educación pública, no era tampoco para invertir en transporte público, no era para invertir en las personas que menos tienen. Entonces, ¿para qué eran desde el sexenio de Fox? ¿Para qué se utilizaron con Calderón? ¿Para qué se utilizaron con Enrique Peña Nieto? El proyecto del Tren Maya no hubiera prosperado al carecer de estudios que garanticen una viabilidad económica y su correspondiente manifestación de impacto ambiental. Aquí sería bueno remitirnos a lo que dijo Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que asegura que varias comunidades de Yucatán, incluyendo comunidades originarias, están contentas con el Tren Maya porque considera que les puede traer trabajo. Hay otras que no, abiertamente, lo sabemos, hemos platicado con ellas y nos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con el Tren Maya porque sí está afectando de una u otra forma nuestra flora y fauna. Pero esas comunidades fueron olvidadas toda la vida por la Coparmex, por los empresarios de la Coparmex, ni siquiera los volteaban a ver. ¿O cuánto les pagan a los trabajadores mayas? Sería muy bueno saber también cuánto les están pagando, además de la bicoca que regularmente lo hacen los empresarios. Y le reitero, hay muchos, dicho por un gobernador panista, que están de acuerdo con este tren. La millonera inversión de la refinería de Dos Bocas sería canalizada en proyectos de energías limpias y renovables. Hay que decirle a la Coparmex también que en Europa, estos neoliberales como Emmanuel Macron, como Alemania, pues ¿qué creen? Están regresando a ese tipo de energías como la que está produciendo o va a producir Dos Bocas, porque consideran que ya el tema de las energías limpias y renovables se está agotando y que para la cantidad de gente que hay y para tener una independencia energética se tiene que invertir en refinerías. Neoliberales, como Macron y Alemania. Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado, en lugar de ser senadores, seguirían siendo considerados delincuentes. Bueno, Gómez Urrutia, sí, ahí sí coincido. Es un raterazo. Yo no sé qué hace en un gobierno de la Cuarta Transformación. Nestora Salgado, tengo mis dudas, porque realmente Nestora Salgado pues, ha sido parte de una comunidad, de una policía comunitaria. La pandemia nos hubiera tomado en un crecimiento de 2.3%, que era la tendencia con Peña Nieto, en lugar del menos 0.1% que tuvimos con López Obrador. Eso significa que el efecto negativo en la economía sería mucho menor y muchas empresas habrían sobrevivido. Pues varias empresas han estado levantando, el país no se le fue de las manos, dicho por organismos internacionales, quienes han reconocido precisamente la labor del gobierno para enfrentar esta pandemia. Y dos, muchos de los problemas que se enfrentaron en la misma fue porque el gobierno de Enrique Peña Nieto desmanteló el sector salud, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto permitió el outsourcing que generó que muchas personas que estaban bajo ese régimen fueran despedidas sin ningún tipo de beneficio y despedidas de empresas, por ejemplo, como Cinemex, que pertenece a uno de los hombres más ricos de este planeta, porque fue muy particular, señores de la Coparmex. Bien harían de preguntarles a la gente que está en las asociaciones de las medianas empresas, ¿no? Y pequeñas empresas, cómo soportaron ellos la crisis y cómo aguantaron su plantilla. En cambio, las grandes empresas fueron las que recortaron, grandes empresas de los hombres de mayor dinero en este país, por cierto, nada más. El saldo de la violencia y la inseguridad no estaría en niveles de más de 90,000 desaparecidos, 110,000 muertos por una estrategia fallida, abrazos y no balazos. Reiteramos, porque a lo mejor no nos explican el origen de la violencia, cómo fue que militarizaron el narcotráfico, cómo fue que la economía criminal de la cual ellos participan a lavar dinero, pues ha enriquecido cada día más con esta violencia, cómo tienen su relación directamente con cárteles de la droga que permite precisamente generar una violencia para tener inestabilidad en un país, cómo el origen de la violencia se da precisamente en un momento en que el sistema neoliberal así lo exige, sistema neoliberal que ustedes, señores de la Coparmex, pues están completamente a favor. Y bueno, son varios puntos, por supuesto, los que plantea la Coparmex, en donde habla de la baja creación de empleos, habla de los organismos autónomos, insiste en que ya el Banco de México no es autónomo, el Congreso, la CNDH, la COFESE, la Suprema Corte. La Suprema Corte cada ratito le corrige la plana al gobierno, pero dice que no son autónomos.
En fin, habla de los precios del gas, del diésel, la gasolina, que dice que estarían igual de caros, pero con esto quedaría corroborado lo que siempre hemos sabido, los precios de los combustibles no se pueden bajar por decreto capricho. Habla de una baja creación de empleos. De verdad, qué cinismo. Ustedes con sus políticas neoliberales fueron los que nos precarizaron el salario, nos precarizaron los derechos laborales, los que nos dieron en la torre, disminuyéndolo constantemente, cuando el actual gobierno ha generado un incremento en el incremento en el salario mínimo que ustedes jamás le dieron. ¿De qué me están hablando? Y finalmente dice, los juniors de López Beltrán, serían los prósperos empresarios que ahora son, seguirían subsistiendo de los ahorros de papi. No, y seguramente los juniors que pertenecen a la Coparmex, pues caray, ¿no? Seguirían exactamente igual. Pues ahí tiene usted parte de lo que señaló la Coparmex en este documento que anda polulando por ahí con la intención obviamente de denostar una administración que ha cometido errores, que hay que cuestionarla, que no es perfecta, que por supuesto tiene muchas cosas que mejorar, pero que, perdón, insisto, pensar o creer que hubiéramos estado mejor con Mid o con Anaya, de verdad, es hacerse como el tío Lolo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.